escapatoria, por decirlo así, ¿no? Que era justamente, ahora que digo, el lenguaje musical de las traducciones de algunos de la gente de color a películas españolas del inglés, que era la vía de la música. Las películas que tenían actores cantantes, ¿no? Como Marisol o Julio Iglesias o Sara Montiel desde España, esas sí llegaban. Las otras no. Pero las películas, a través o gracias a los actores cantantes, esas sí funcionaban y venían de aquí para allá y de para allá acá. Porque, por ejemplo, en España se veía mucho, por poner un ejemplo solo, las películas de Jorge Negrete. Eso sí, había gente que iba al cine a ver unas películas que consideraba malísimas, veía cuando cantaba Jorge Negrete y luego se salía, sin más, porque iban al teatro musical, no a ver la película. Pero eran películas de éxito. Podríamos decir un poco que tenían éxito a pesar de ser una película española o mexicana, gracias a los actores cantantes, ¿no? Pero el ejemplo que voy a poner ahora, y veremos un trocito, a mí me parece excepcional. Excepcionalmente, efectivamente, un actor popular podía romper los esquemas y las películas que se interpretaran podían resultar un gran éxito panhispánico. Tal es el caso de Cantinflas, que incluso en nuestro diccionario ha dado un término, el término cantinflear, que es una forma de hablar disparatada e incongruente, ¿no? No muchos actores españoles, o casi ninguno, Landa creo que tiene el dandismo, pero el término cantinflear, que viene de un actor, no es que se repita mucho en nuestro diccionario, ¿no? Cantinflas fue un fenómeno popular, pero también, y sobre todo, fue una manera de ser y, por lo tanto, de hablar. Y ahí entramos un poco en las profundidades del lenguaje, ¿no? Cantinflas trascendió sus propias películas y se convirtió en un hecho social desgarrado. Era un poco el pelado de barrio, ¿no? Era un personaje social, era cínico, a la vez que generoso, pero sobre todo, por lo que tenía éxito entre nosotros, era justamente por lo que no tenían éxito las otras películas, sobre todo tenía una manera de hablar destructiva, que era una especie de trituradora de la lógica imperante, ¿no? Y entonces los niños y los jóvenes escolares de esa época imitábamos aquella especie de parla ingeniosa para librarnos de la presión familiar, de la obediencia, de cualquier cosa, de cualquier atolladero, utilizando el ejemplo del lenguaje cantinflero de Cantinflas, ¿no? Se utilizaba en discusiones sobre cualquier tema. Hay una película que es El bombero atómico, en que Cantinflas hace de policía, en los años 40, que es la mejor época de las películas de Cantinflas. Luego las que eran en color se hicieron un poco más ternuristas, pero aquellas otras eran la destrucción de todo, incluido el lenguaje. Por eso en este congreso viene muy a cuento citar a Cantinflas, ¿no? Cantinflas, delante de sus compañeros policías, que les está dando clases, les está dando una lección de qué es lo que tienen que hacer, tiene una definición de lo que es el soborno y la corrupción. Y dice Cantinflas con su lenguaje que la corrupción y el soborno es un quiero y no quiero, pero sí quiero, que sí agarro y no agarro, pero agarro. Y en la misma escena, en esa misma escena, las escenas de Cantinflas son muy largas, además la mitad están improvisadas, ¿no? Por el actor, que es el que de verdad llegaba a los espectadores de todos los sitios. Y en la misma escena da una definición de cohecho que para mí está a la altura de un catedrático de Derecho Penal, ¿no? Y dice así: cohecho es un hecho contrahecho al que no hay derecho. Bueno, o sea que ahora que estamos en un sitio donde justamente lo que se intenta es ajustar al máximo el lenguaje y hacerlo no solo comunicable, sino una expresión del pensamiento, la manera de hablar de Cantinflas se plantea como una especie de demolición del sentido de todas las cosas aquellas que son como inaceptables, ¿no? Por motivos de injusticia o de exclusión social o de inaccesibilidad cultural.
es una subversión profunda, porque es la subversión del lenguaje, es la subversión del pensamiento, ¿no? Y se sustituyen los significantes, como veremos por un ejemplo, que en su recuerdo también está, se sustituyen los significantes, pero se mantiene la intencionalidad de los significados, ¿no? Son las razones de un loco, de un marginado, y que lleva a la mayor de las rebeldías, como es creer que todos los lenguajes, atención, que todos los lenguajes en realidad son una jerga que se puede sustituir por otra jerga. Cantinflas no solo utiliza la confusión babélica para lograr lo que se propone, sino que además es capaz de contagiar el caos. Así, en una de sus películas más características, que se llama Ahí está el detalle, que es de 1940, a Cantinflas se le está juzgando en la película por en fin, la trama no viene a cuento, se le está juzgando por un hecho que no ha cometido, por un delito de que ha matado, que se le acusa falsamente de haber matado a un chantajista. Y él, por supuesto, a su manera se defiende del fiscal, atención, se defiende de lo que dice el fiscal, pero es que también se defiende de lo que dice del discurso de su propio abogado defensor, ¿no? Que pretende además salvar de la pena capital porque le quieren condenar a muerte. Entonces destruye las intervenciones de ambos, ¿no? Porque forman parte de un mismo lenguaje, que es el lenguaje forense. Y luego termina por contagiar al propio juez y todos terminan en un sinsentido. Claro, por supuesto, estamos en una película. La justicia no parece encontrar las palabras adecuadas para impartir justicia, pero en fin, como estamos en una película y hay que proyectarla, finalmente cuando el lenguaje se recompone, como no podía ser de otra manera, Cantinflas es absuelto y el defensor y el fiscal y el juez hacen las paces, pero nos queda una sensación, ¿no? Nos queda una sensación, y es que el significado de las palabras ha podido suspenderse por un momento. Y de hecho, cuando se reanuda, se supone que solo se reanuda como si fuera un juego, ¿no? Como un pacto, como una farsa, para que las cosas puedan continuar. Voy a tratar de ponerles el ejemplo del comienzo del juicio. Como a quien se refiere, comienza un poco saltado porque es una copia antigua, a que se está refiriendo, cuando oigan hablar en Cantinflas, a que se está refiriendo es al juez, que no ha llegado todavía. Cuando queráis, lo proyectamos. Siéntese ahí y cállese la boca. La salida nos ve, muchachos. Fíjense qué cara tiene. Ya lo creo. En mi carrera de periodista nunca he visto una igual. Es el típico criminal hombrosiano. El criminal nato. Y hay que ver qué cinismo, ¿eh? Verdaderamente merece el paredón. No, Paz, no podemos dejar que esto continúe. ¿Y qué podemos hacer? Decir la verdad. Ay, no, señora, eso sería lo peor. Lo peor es dejar que lo condenen. Pero si no pueden condenarlo. ¿Por qué no? ¿No le ha pagado usted un buen defensor? ¿Y si lo condenan a pesar de mi defensor? Entonces ya veremos lo que se hace. Ay, señora, ¿Qué es? que ahí está don Cayetano. Jesús, con lo que él me ha prohibido que viniera. Con permiso. Cayetano. Clotilde. ¿No decía usted que no le importaba un comino la suerte de Leonardo? Pues no, pero ¿qué quiere usted? La curiosidad. No me cabe en la cabeza que sea culpable. ¿Y usted? Yo gozando. Gozando. Intensamente. Hombre. ¿No se acuerda usted lo que dijo ese sinvergüenza el día que fue a buscarlo la policía? ¿Qué? Que prefería verse en la cárcel antes de casarse conmigo. Ah, sí. ¿Y qué? Pues que ya que así lo desea va a estarse un ratito en la cárcel, porque lo que yo no digo tanto así hasta quedar bien satisfecho. ¿Y qué puede usted decir? ¿Yo? Yo nada. Pero no lo digo hasta que lo vea bien desesperado. Ajá. ¿Cómo? El juez, que pase. Que se levante, que ahí está el señor juez. Ah. Se reanuda la audiencia. ¿El señor agente del Ministerio Público desea interrogar de nuevo al acusado? Ciertamente, señor juez. El señor defensor ha aprovechado la circunstancia de que algunos de los testigos no han podido identificar al acusado
para hacernos dudar de su personalidad. Me interesa demostrar que si su identificación es difícil, solo se debe a que este hombre ha sabido ocultarse durante mucho tiempo bajo un nombre falso. Tómele usted nuevamente la protesta. Póngase de pie el acusado. Muchas gracias, sí estoy bien. Póngase de pie. Bueno, hombre, nomás sin enojarse, hombre. ¿Y ahora qué? Por enésima vez le conmino a que guarde respeto. Qué bueno aguardar, si aquí no se puede guardar nada, ya me volaron el dinero y hasta la levita. ¡Silencio! Se recuerda al público que debe guardar silencio. ¡Tómele la protesta de una vez! Sí, señor juez. ¿Protesta usted? Seguro que protesto, pues cómo no va a protestar, tanto trae y llévala a uno nomás por haber matado a un perro. Ja, ja, ja. Pido a los señores jurados tomen nota de que el acusado insiste en tratar a su víctima de perro. Adiós, ¿y cómo quiere usted que lo trate? ¿No era un perro? ¡Silencio! Protesto. Bueno. El señor agente del Ministerio Público tiene la palabra para interrogar al acusado. Muy bien. Pasaré a demostrar lo del nombre falso. Vamos a ver, amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra. ¡Silencio! El cinismo de este señor no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¡Silencio! Es usted un estúpido. No, no insultes. Señor juez, salte para afuera. Da coraje, señor juez, que no insulte. Y usted que es aquí el mero sabroso, que tenga la bondad de portarse correctamente con un individuo que... ¿Por qué no te sales, hombre? Déjame salir, señor. Desgraciadamente, el acusado tiene razón. Excúsese usted, señor agente. Está bien, señor juez. Excúseme usted. Es usted excusado. Conteste usted a lo que se le pregunta. Pues no, ya le contesté. ¿Que cuál es su nombre? Pues hable claro, señor. ¿Cuál es su nombre? Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? Ahí está la cosa. Y allí está el detalle, sí, señor. Hágase constar que tuvo un nombre primero y otro después. Los señores del jurado deben saber que este individuo, cuyo verdadero nombre es Leonardo del Paso, se ha hecho pasar por un tal Cantinflas para ocultar su personalidad. Al revés, manito. Primero Cantinflas. Lo que pasa que después, pues claro, lo miran uno y que esto y que ya ves y que es... Y uno tiene sus sentimientos, por eso después Leonardo. Eso es lo que yo he dicho. Ah, no, así está bien. Perdona, viejo. ¿Y para qué ocultó su nombre este señor? Para nada bueno. Para nada. Y para acabar de trazar su contextura moral, veamos qué hacía con el nombre de Cantinflas. Usted, señor mío... No soy nada suyo. Bueno, con el nombre de Cantinflas se ha pasado usted toda la vida violando la ley. ¿Y qué cree usted que no lo sabía? ¿Cuál ley? Todas las leyes. ¿A poco me dieron tiempo? Su maña se daba. ¿Qué me dice usted de la fábrica clandestina de alcoholes que tuvo hace años? ¿Qué le digo? ¿Que me la dejó mi papá? ¡Confiesa! Los de la fábrica, sí. ¿Y que era clandestina? Seguro, era clandestina, pero legalita. ¿Cómo legal? Aquí consta que fue usted multado... Permítame, ¿aquí dice? Sí, señor. Por favor, abogado. Permítame, ingeniero. ¿Ya acabó? Ay... ¿Ya acabó? No, si no sé leer, no. Aquí consta que fue usted multado por no manifestarla, por no tener alambiques autorizados, por no llevar libros, por no recibir la visita de los inspectores. Pues fue una injusticia, ¿Por señor. qué? ¿Usted cree que voy a manifestarla y a recibir alambiques y a recibir inspectores y a llevar el libro? Por eso era clandestina. Como quien dice que no se sepa. ¡Ajá! No. Además, ni se hagas ilusiones, nunca pagué la multa, pues ¿con qué? ¿Allá iba yo? Pues yo nunca lo vi por allá. Y hubieras ido, tenía yo un tejocote, oigaste, que bueno, a lo mejor engordaste, por lo menos se hincha. ¡Basta! Queda demostrado plenamente que el acusado obraba fuera de la ley. Ya lo han oído, señores jurados. Sigan escuchando. Pasemos ahora a demostrar una segunda actividad ilegal de este señor. Ahora verán. Ya basta a molestar. ¿No hombre. fue usted procesado por tener un establo clandestino? ¿Un establo? Sí, señor.
Un establo fuera de la ley. No estaba afuera, señor, estaba dentro. Claro, muy bien escondidito. Pues si ni era establo. Mire usted, señor juez, ¿usted cree que un corralito ahí con una bardita y total nomás adentro mi perro y yo, hombre? ¿Y qué más? Uy, ay, Sebastián. ¿Y quién es Sebastián? ¿Un mozo? No, señor, es un animal, nomás él. Bueno, aparte de mi perro y yo. ¿Y qué clase de animal es? Pues el único animal con cuernos. ¿Sabe usted? Es un toro, señor juez, que cuando estaba, bueno, desde mi tío, que ya se estaba muriendo. No, mi tío, el toro, ¿verdad? Y entonces yo lo vi y dije, hombre, pues quién sabe, de cualquier manera que, claro, pues ya hasta cojeaba. Dice, véngase para acá, sobres, me lo traje. Mira, de horas ya está muy gordo, ¿verdad? Pero como yo digo, pues si nomás un toro hay ahí, ¿a quién ordeña uno? Y aunque quisiera, se me arranca, pues si yo lo conozco. Por Dios, señor juez, el cinismo de este hombre no tiene nada de risible y mucho de indignante. ¿Y a usted qué le importa? A mí nada, señor juez. ¡Silencio! Mire usted, señor agente. El sacar a relucir todas esas actividades del acusado no conduce a nada. Vale más que lo deje por la paz. Sí, hombre, y es mucho molestarme, nomás está pregunte y pregunte, pero yo no me meto en sus cosas. Está bien, señor juez. Solo he querido destruir la tesis de la defensa de que se trata de un irresponsable. Este es un señor que sabe muy bien en dónde le aprieta el zapato y no cometió su crimen ciegamente. He terminado. Pues ya era tiempo. Y que se asiente en el laitas, señor juez. Que este señor, desde que yo entré, me cayó muy gordo. ¿La defensa desea interrogar al acusado? Sí, señor juez. Deseo demostrar a los señores del jurado que este inocente solo obró al matar al occiso en legítima defensa de su vida. Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y advierto que la tendrá que cambiar una vez más, porque esta tampoco va a servirle. El señor agente se servirá no hacer advertencias de esa clase. Tiene la palabra el señor defensor para interrogar al acusado. Muy bien. Dígame usted, señor del Paso. ¿Es a mí? Naturalmente. Dígame usted, cuando usted requirió el arma... ¿Cuando yo qué? ¿Con el arma qué? Cuando usted tomó el arma con que mató al occiso. Ah, ¿ahora maté a Narciso? ¿Ahora ya les gusté para otro muertito? El que mató usted. Pues yo no maté a Narciso, nomás maté al Bobby. Bueno, cuando usted tomó la pistola con que mató a Bobby, su intención no era matarlo, sino más bien defenderse. No, señor. Más bien matarlo. Bueno, naturalmente. Pero su intención... Mi intención era echármelo al pico lo más pronto posible. Bueno, pero de hombre a hombre, cara a cara. Al revés. No, que va, pues si no viste que si me ve el primero a lo mejor me madruga. No, si lo agarré por sorpresa. Queda demostrada la premeditación, la alevosía y la ventaja. El señor agente del Ministerio Público no tiene la palabra. Deje concluir a la defensa. Bueno, si la defensa quiere seguir ayudándome. Vamos a ver, señor del Paso. Dese usted cuenta que de sus respuestas saldrá una condena terrible o la salvación. ¿Se da usted cuenta? No, señor. Tanto argüente por matar a un perro. Dese usted cuenta. Está bueno, señor, me doy, pero no me grite, hombre. Bueno, yo voy a decirle cómo estuvo todo. ¿Usted me va a decir Sí, a mí? señor. Usted tenía miedo de Bobby. Un miedo terrible y justificado. Bueno, un poco. Su vida corría peligro al encontrárselo. No, ni tanto, pues si nomás me vio y me nió la cola. Por Dios, cállese y déjeme hablar. Pues no diga mentiras, hombre. Cállese, señor. Al verlo a usted, él lo atacó. No, señor. Él lo atacó. Usted llevaba un arma que iba a empeñar porque estaba muy mal de recursos. Bueno, eso sí, si me dan tiempo, sí la empeño. La iba usted a empeñar. Al verlo a usted, él disparó. No, ay, si no... Él disparó. Disparó primero. Usted, a su vez, viéndose perdido y solo porque su vida peligraba, disparó también. Y su rival cayó por tierra. Y usted, todo acongojado, se presentó a la policía. ¿Verdad que fue así? Tiene que ser así o se lo lleva a usted la trampa. Pues no fue así, señor. Ni me atacó y yo lo maté. A traición yo lo maté y ni me agarró la policía. Y sí me agarró. No me entregué. No diga usted que fue así. Diga usted que fue como yo digo. ¿Y por qué puede decir yo, señor juez? ¿Quién va a saber más? ¿Este señor que está inventando o yo que me lo eché al pico? Qué horrible cinismo. Escalofriante. Odioso. He terminado, señor juez. Y ya era hora. Se abren los debates. Tiene la palabra el señor agente del Ministerio Público para fundar sus conclusiones. Seré todo lo breve que me permite el hecho de que el acusado se encuentra convicto.
está en pie la pena de muerte. No, señor juez. ¡Silencio! Un momento. Ese hombre es inocente. Ese hombre no es Leonardo. ¿A que usted es el papá de Leonardo? No, señor juez. Yo soy Leonardo del Paso, el asesino. Leonardo, el mismo. No es cierto, yo soy León. Ah, no, de veras. A lo mejor sí señor. ¡Basta! ¡Silencio! ¡Silencio! 1.000 pesos más de multa o 10 meses de cárcel al defensor por este nuevo infundio. Pero, señor juez, yo no tengo vela en este entierro. ¡Otros 1.000 pesos más! Puedo identificarme y demostrar que lo maté. El canalla tenía las cartas. Pretendió estafar a mi hermana, amenazándola con entregar las cartas a don Cayetano. Se lo reclamé. Pretendió matarme. Me defendí y lo maté. Puedo demostrar la legítima defensa. A ver qué infernal enredo es este. Y aquí están las cartas. Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle. Como yo dije, qué casualidad, por un perro que a lo mejor era gato y lo traiba, y ahora de que no y que sí, que a lo mejor ahora ya llegó, pues total, yo creo, ¿no? Claro, ya llegó. ¿A poco yo iba? Y luego el prestigio profesional, y luego el perro y el gato y el oro. Yo ni modo, yo siempre lo he dicho, y ahí está el detalle. Y luego el toro que ordeñaron, ¿quién mató? Y no, aquí está el verdadero Leonardo, y no este es inocente, el otro Leonardo también, y yo ni modo, yo siempre lo he dicho, y ya está, y claro, ya está el golpe, ¿o no? Ahí está el detalle, señor juez. ¿Y estos qué dijeron? Porque, total, usted, yo, nosotros... Y no, señor. Las cosas por su propio peso. La justicia viene para acá. Nosotros allá. Y estos acá. Además, usted, viejito, nunca se raja. Ay, mira cómo eres. ¿Pero yo y qué? ¿Verdad que no? ¿Cuál que sí? Una tanteada. Ahí está el detalle de veras. Pero ¿y la identificación? O los dos van siendo Leonardos. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque arreglado a que desde el principio, porque nosotros, ¿verdad? Desde el punto que dijimos, con razón decía que perro, ¿O no? Ahora sí, lo ven, todo aclarado. Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no? Bueno, todo arreglado. Bueno, pero hablando en cristiano se entiende la gente. Bueno, no cabe mayor subversión del lenguaje que contagien incluso a la justicia la manera de hablar de Cantinflas del Reo, ¿no? Fíjense la fuerza que tenía el sonido del lenguaje, porque muchas palabras las entendía. Por ejemplo, el lenguaje no solo es comunicación verbal, sino también otro tipo de cosas, ¿no? Sobre todo entre los actores hay una comunicación no verbal, que son los gestos, el movimiento del cuerpo, que es inseparable un poco de lo que dice la voz, ¿no? Esto ocurría en una época, además, en que México y España no tenían relaciones diplomáticas. El gobierno mexicano y la España de Franco no se habían reconocido. Vamos, el gobierno mexicano no había reconocido al gobierno de Franco, pero sin embargo ya ve que el personaje de Cantinflas era un personaje popular, era un personaje al que tenía cariño la gente y que se imitaba a pesar, cabe pensar, a pesar de que no se entendía o justamente porque no se le entendía del todo, ¿no? Entonces, todos esos gestos y movimientos, y que por cierto eran improvisados, porque se hacían en el plató, iban más allá de lo que entendemos por lenguaje y por comunicación, ¿no? Como diría Cantinflas, me puedes entender lo que digo o no entender lo que digo, pero lo importante es conversar. Yo he sido testigo de cómo las películas de la movida madrileña tenían una excelente acogida en el público joven de América Latina, ¿no? He sido testigo de cómo expresiones que aquí se utilizaban mucho en las películas, como mola mazo o mola mogollón, se contagiaron y las utilizaban, las decían los chicos y chicas argentinos o peruanos o colombianos, además de manera habitual, ¿no? Y un día le pregunté, ¿pero vosotros sabéis exactamente qué significan esas expresiones? Y dijeron que no, pero que les sonaba muy bien y que además siempre venían a cuento cuando las empleaban, que era como nosotros las jaculatorias antiguas, ¿no? Bueno, el cine, las series,
desde luego imponen maneras de hablar, ¿no? Cuando yo llegué también hace muchos años a Caracas, el término vale, nuestro término vale tan usado, allí significa amigo o compañero cercano, pero ahora, y eso ha venido por el cine, ahora todo el mundo en Caracas o en Latinoamérica entiende lo que significa nuestro omnipresente vale, ¿no? Y además, los dobladores españoles utilizan vale para traducir ok. Para las series que vienen en inglés y que dicen ok continuamente, pues entonces lo que cabe en ok es vale, ¿no? Con lo cual se ha popularizado luego o se ha dado como un golpe de raqueta, o se ha vuelto nuestro vale, se ha impuesto en América y ahora todo el mundo incluso lo dice y es chic decirlo, ¿no? O sea que el cine homogeneiza muchas veces la lengua, para bien o para mal, eso sería discutible. Por ejemplo, hay nuestros dobladores de series y de películas utilizan una palabra para traducir sure, ¿no? Que se utiliza mucho en lenguaje en inglés. Seguro, sure. Bueno, entonces, eso, como los dobladores tienen una obligación, y es que quepa lo que doblan tiene que caber en las sílabas que se dicen en inglés, aquí se ha traducido siempre por claro. Claro. Entonces, es muy curioso porque aquí no se utilizaba tanto la palabra claro, se utilizaba, pero no para decirlo continuamente cuando vas a comprar algo. ¿Me puede usted atender? Suba. Claro, dice, ¿no? Pero eso ha tenido tal influencia social que ahora uno va a una tienda de Madrid a comprar una bufanda y dicen, ¿me puedes atender? Y dicen, claro, pero coño, si es una traducción inútil de la palabra, de una palabra que han oído en el cine y en la serie, ¿no? De alguna manera, los actores, siempre igual que Cantinflas en España, han creado sobre todo muchos arquetipos. Seguramente, y esto creo que es una cosa que habría que recordar siempre, que el lenguaje es el mayor creador de arquetipos, más que una imagen, ¿no? Así, por ejemplo, en México ocurre una cosa muy curiosa, y es que, bueno, ya saben ustedes que hubo una gran inmigración de actores, entre otros exiliados, pero también de actores exiliados, como por ejemplo Enrique Rambal. Enrique Rambal no era el actor de teatro conocido, sino el hijo del actor de teatro conocido, que también se llama Enrique Rambal. Bueno, pues Enrique Rambal interpretó el papel de Jesucristo en una película de muchísimo éxito en México en los años 50, al final de los años 50, que se llamaba El mártir del Calvario, que estaba dirigida por un director bueno, que era Miguel Mohirata, y entonces, desde entonces, en las películas mexicanas, el que hacía de Jesucristo, se entiende la idea siempre de que Dios habla en español de España, no puede hablar en otra cosa, ¿no? Y ese estereotipo, ese arquetipo, también se utiliza para el acento de los curas. Todos los curas de las películas latinoamericanas, peruanas, colombianas, hablan en el español de Castilla. Y los hacendados ricos en México, siempre que hablan, tienen la voz del español de España, ¿no? Ya ven ustedes que a veces la voz parece revelar algo que no estaba antes en el guión. Pero ustedes fíjense hasta qué punto era grave el desencuentro entre las películas, por culpa, entre comillas, de la lengua común. ¿Hasta qué punto era grave el desencuentro entre los dos lados del habla en español? Que directores importantes, como era Bardem y Berlanga, que hicieron películas en Argentina, por ejemplo, Bardem hizo en los años 60, rodó ahí una película, aquí tenía problemas de censura, que se llamaba Los Inocentes. Bueno, pues y Berlanga también hizo una película de Argentina, que a lo mejor ustedes recuerdan, todavía la ponen alguna vez en la tele, que se llamaba La Boutique. O sea, Bardem rodó en Argentina con actores argentinos, algunos español también, y Berlanga, que eran actores argentinos. Bueno, pues cuando esas películas
llegaron a España, dirigidas por ilustres directores, se doblaron al español. O sea, que los actores argentinos, incluso algún español que había hablado en argentino, se hizo esa terrible cosa como es doblar al español del español, ¿no? Todo eso, por eso digo que esto tiene un final feliz. Todo esto empezó a arreglarse en los años 70, cuando empezaron a llegar los actores exiliados de la dictadura argentina, ¿no? Entonces aquí llegaron unos actores muy importantes que allí tenían muchas dificultades por su adscripción política o simplemente porque las películas que hacían o que hicieron tenían problemas, como era Marilina Ross o Héctor Alterio, que aquí sigue entre nosotros, Luis Politi, Walter Vidarte, y luego, por supuesto, siguieron los que ya ustedes conocen, como Ricardo Alvarín o Federico Lupi y otros muchos, ¿no? Entonces, eso afortunadamente empezó a hacer que se nos acostumbrara el oído, es una cosa de costumbre, a acentos que no eran el español castizo. Digo el español castizo porque yo hice una película con unos actores argentinos, que era El corazón del bosque, una de mis primeras películas, y utilicé justamente a dos actores exiliados. Uno era Luis Politi y el otro Norman Brisky. Y la verdad es que, claro, ellos no podían, en una película de maquis en España no podían hablar un acento argentino, pero yo no los doblé, tenían que hacerlo ellos mismos. Y entonces es curioso hasta qué punto el lenguaje se mete en el alma de las personas, porque ellos se resistían hasta el momento de motor-acción, seguían hablando argentino, cuando ya tenían que hacer el papel que estaba escrito en el guión, hablaban lo que yo llamaba en castizo. ¿Tengo que decirlo en castizo? Pues sí, le decía yo, sí, Luis Politi, tienes que hacerlo en castizo. Bueno, en cualquier caso, con la globalización y el intercambio de personajes, yo pienso que ahora la cosa se ha ido normalizando. Se empezó a normalizar con eso que les digo de la llegada de actores exiliados, y aquí seguramente en mi recuerdo por lo menos hay una película que es La Tregua, que se puso en los cines sin doblar al español de España, se puso en argentino y la gente no se reía. Una película en serio, es una película basada en una novela de Benedetti. O La Raurito, que habrán quizá algunos visto alguna vez todavía en la tele, Ofrece chocolate. Son películas que estaban habladas en su lengua original, en su acento latinoamericano original, y abrieron un poco los oídos españoles y empezaron a aceptarse los acentos latinos, ¿no? Me refiero sobre todo a películas que no eran musicales o que no eran de comedia, sino otro tipo de comedias, ¿no? Eran solo cine. Eso se fue arreglando. Y ahora pues estamos en esto, ¿no? Ahora hay un verdadero ensanchamiento de la cultura porque aceptamos personajes y acentos de los países que hablan, por supuesto, nuestra lengua. Y desde entonces el español pues es más amplio, más libre y, por supuesto, más rico. Así que muchas gracias.